Muy buenas noches. Buenas noches, profesor Gomaro. Está lenta la gente hoy para entrar. Buenas noches, profesor. No se escucha porque no se escucha. Ya lo activé. Buenas noches. Ah, ya. Era yo el que tenía desactivado el audio. Listo. Los que van entrando, vayan por favor descargando el PDF que acabo de enviar a su grupo. También está subido al Drive. Me confirman por favor los que vayan haciendo la descarga del PDF. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, para los que recién se conectan, vayan descargando el PDF que envía al grupo. También está disponible en el Drive. Ese PDF habla de lo que es cómo crear una toma, cómo comenzar a ensamblar una toma. Voy a compartir pantalla para mostrarles desde acá.
Listo. ¿Ya ve mi pantalla? Sí, profe. Vale, perfecto. En el PDF, el cómo crear una toma, cómo empezar a crear una toma, porque la toma comienza con su composición y termina cuando se ha hecho la renderización, y esa renderización tiene un proceso, que es no solamente el ensamblaje de las piezas o de los Profe, se assets. escucha bajito. Dame un segundo, por favor. ¿Y ahora? ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, profe. Pues un poco mejor. Vale, decía que la toma se empieza el proceso en la composición y termina cuando se ha terminado de renderizar, pero no siempre es la misma persona la que comienza y termina. En los proyectos pequeños, obviamente una persona va a hacer más de un proceso, pero en las empresas grandes muchas veces la composición de la toma se inicia en un departamento y se termina el renderizado en otro departamento completamente diferente, porque a la toma no solamente se le crean los assets, es decir, las imágenes y los elementos que conforman la toma, sino que después se le agregan iluminación, se le agregan efectos especiales, se le hace colorización. Todo eso es parte del proceso de finalizar una sola toma. En este caso, en este momento, en este PDF, vamos a hablar de cómo ensamblar la toma, es decir, cómo comenzamos con la composición de esa toma. La primera cosa que necesitan es la referencia. Esa referencia principal es tu storyboard y tu animatic. En este caso, pues el animatic es mucho mejor porque nos define cómo se va a mover la cámara en esa toma. Así que podemos ensamblar cosas más complejas si tenemos a disposición el animatic. En esta parte voy a mostrar del animatic a la toma final. Uno de los mejores apoyos que hay para poder armar una toma son los programas de composición que ya tenemos, como Photoshop, Krita. O sea que yo siempre he impulsado Krita como un programa alternativo a Photoshop, dado que es gratuito. Pero hay un listado. Profe, disculpe, brigué que la acepte. Están entrando. Como les había comentado, yo apoyo mucho los programas gratuitos. Uno, porque no estoy de acuerdo con la política actual en la que los programas no se poseen, sino que se alquilan. Eso ata, o sea, esclaviza al artista a los deseos de la industria, lo cual, si tú eres una industria grande y estás devengando de esa industria, pues no es un problema, porque tú puedes meter como parte de tu costo de producción el costo del software. Pero si tú eres un artista independiente que apenas estás tratando de labrarte un camino o no quieres estar esclavizado a las políticas de un programa, necesitas buscar alternativas. Por eso yo les he dado Krita como apoyo o como reemplazo a Photoshop. Hay muchos otros programas también gratuitos que funcionan para las mismas cosas o que tienen los mismos, las mismas ventajas que tiene Photoshop en este caso. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué hago un énfasis en esto? Porque por experiencia, por ejemplo, si alguno de ustedes ha trabajado con After Effects, que es de la línea de Adobe, After Effects era durante mucho tiempo el mejor compositor que existió para el nivel de producción que teníamos nosotros, que es el nivel intermedio. Pero resulta que él tenía un renderizador, un tracker interno que se llamaba Mocha, M-O-C-H-A. Ese plugin lo compró Adobe a otra empresa y fue súper espectacular durante 3 años. Salió de pelotera con la empresa y cambió el plugin. Así que todos tus productos y producciones que usaran Mocha ya no podían utilizarlo. Y eso dañó muchísimo trabajo de mucha gente que había trabajado durante años con After Effects. Entonces, ese es uno de los problemas que pasa cuando te casas con un programa de industria, es que terminas atado a las decisiones de esa compañía en cuanto a cómo modifica el modelo de tu trabajo. Eso es un problema. Listo, entonces,
¿Qué sucede en este proceso de armar la toma en estos programas de composición? Usamos de referencia el Animatic, ampliamos, o sea, creamos los assets. Ya hemos hablado de lo que es el asset, ¿recuerdan? Que son las imágenes, fotografías, objetos, 3D, sonidos, o sea, todo lo que necesitas para poder producir al final una toma. Lo metemos en el programa de composición y luego esa toma es llevada a Blender o After Effects. Digo Blender o After Effects porque ambos pueden utilizarse para hacer composición digital en ambas cosas. De ahí pasamos del Animatic al Photoshop. Lo primero que hay que hacer es estudiar qué sucede en el Animatic. Aquí está el desglose de la primera toma que tenemos del Animatic, donde tenemos los elementos y lo que sucede en este elemento. Si estudiamos varias veces la toma, entendemos qué objetos necesitamos para reproducirla, para armarla. ¿Preguntas hasta este momento antes de meterme ya con la parte de cómo se ensambla? ¿Nada? Listo. Entonces, una vez hemos estudiado la toma que vamos a hacer una y otra vez, entendemos el movimiento de cámara, entendemos los personajes o los... ¡Wow! ¡Qué mosquito! ¡Qué montón de mosquitos tengo hoy! Entendemos las piezas que conforman la toma y ya luego pasamos al proceso de estudiarla. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el cielo, el sol, las nubes, el fondo, plantas de primer plano. Comenzamos a estudiar qué contiene y de dónde viene. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol y el personaje principal que fueron hechos en 3D. Eso significa que estos dos elementos van a ser renderizados, esas imágenes las vamos a tomar de otro programa. Y entendemos el movimiento que tiene la cámara. Es un movimiento suave que se puede replicar tanto en Blender como en After Effects. Una vez hemos entendido cómo funciona la toma y qué requiere la toma, pasamos a ensamblar. En Photoshop, lo primero que necesitamos es establecer el tamaño de la toma. Es decir, cuál va a ser el tamaño final de esa toma. Aquí comenzamos con 1920 por 1080. Pero, y esto es importante, hay tomas Profe, no se escucha. Listo. Ok. Les comentaba que es fundamental entender cuál es el tamaño final de la toma. No siempre va a ser el tamaño de 1920 por 1080. Voy a mostrarles en el Animatic. Tan, 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 tan. El formato varía a lo que se quiera mostrar, ¿no, profe? El formato varía a saber qué sucede en esa toma. Voy a explicar a qué me refiero. Sí, total. Creo que esta parte de pronto no todo el mundo la tiene clara y me gustaría que la tuviéramos así como pendiente. Vamos a ver por aquí más adelante, más adelante. Tan, 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 tan. Listo, esta toma, por ejemplo. Esta toma que ustedes ven, que es la escena 03, toma 01, que es el exterior en el árbol. Perdón, eso es, creo que toma 3. Escena 03, toma 3. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Profe, sí se escucha bien, pero se entrecorta a veces el audio. Parece que hay un micrófono abierto. Listos. Bueno, miren, en esta toma, por ejemplo, entendemos cuál es el ancho final de nuestra toma cuando entendemos cómo se mueve el fondo, porque el fondo es lo que nos dicta cuánto se va a mover la cámara. Tenemos el elemento del fondo y entendemos este elemento principal. ¿Sí? Ese movimiento pequeñito, ¿sí lo vieron? El elemento frontal es mucho más largo que el fondo. Entonces, esta toma va a ser más grande que 1920 por 1080. Va a ser más ancha. ¿Sí me entienden?
¿Sí me hago entender ahí? Voy a mostrar otro ejemplo. Más adelante hay un ejemplo claro de esto. Este, por ejemplo, puede ser esta toma que ustedes ven aquí. ¿Alcanzan a ver la toma 07? Árbol, cueva interior. Positivo. Listo. Entonces, vean, esta toma se queda quieta, estática, pasamos al interior y tenemos esta toma donde el objeto comienza cerca y se aleja hasta mostrar toda una... ¿Sí la ven? Me avisan cuando la tengan ya detenida ahí. ¿Sí? El objeto comienza, o sea, esta toma comienza cerca y luego hace un zoom out. Así que en esta toma, la toma cerquita empieza en 1920 con 1080. Pero luego cuando nos alejamos, nuestro fotograma es más grande. Así que cuando hacemos la composición, la hacemos para la toma más grande. En este caso yo pondría, en lugar de 1980, yo pondría 2100, 2200 de tamaño grande, para poder hacer una composición grande y luego hacerle el zoom y todavía mantener el tamaño de los píxeles. ¿Sí se entiende esa parte? Yo pensé que el tamaño, o sea, el tamaño, pues de todo, coloquemos el ejemplo, en el caso del corto, pensé que el tamaño iba a ser el mismo, pero ya vi que no, que depende al movimiento Depende del de la cámara. Al final, cuando tú renderizas y dejas video, ese video es 1920 por 1080. Pero cuando estás armando la composición, las tomas tienen el tamaño de la parte más grande de la cámara. ¿Sí me hago entender? Esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el zoom es muy grande y te acercas mucho, comienza a pixelarse. Entonces, eso es lo que no puede suceder. ¿Ya? Entonces, uno hace los tamaños para ese tipo de formato, manteniendo siempre la resolución 72 dpi. ¿Por qué 72 dpi? Porque cuando tú haces tamaños más grandes, 120 dpi, 150 dpi, tuve la oportunidad de trabajar con unos alumnos que habían hecho assets de 300 dpi, o sea, para impresión. Y después quisieron pasar eso a After Effects y la escena no corría, porque era demasiado grande para la cantidad de memoria RAM que estaban utilizando. No renderizaba bien. Congelaba. El software no es capaz de manejar tanta memoria. Entonces, creamos la toma. Profe, Señor. una duda. Eso no tiene nada que ver el formato con la plataforma donde yo la vaya a mostrar. O sea, es independiente si es en YouTube, si es en Instagram o en otro formato distinto. Bueno, es una excelente pregunta. Verás, cuando uno crea algo, tiene que saber en dónde lo va a mostrar. Por ejemplo, este cortometraje, si lo hacemos totalmente en 1920, esa va a ser la restricción de nuestra entrega. Quiere decir que cuando se pase a cine, va a tener que ser soplado, se va a pixelar. Esto no es apto para cine. Es apto para redes sociales, para festivales, ese tipo de cortos. Pero no puedes mostrarlo en 4K porque es 4 veces más pequeño que lo que espera el cine que sea. Es decir, se va a pixelar. Si quisiéramos mandarlo a cine, tendríamos que armar todas las escenas en 4K. O sea que no usaríamos 1920 por 1080, sino 3980 por 2900 y pico, que es el formato 4K básico. Entonces, sí, hay que tener en cuenta cuál es el tamaño final o cuál es el proceso final. Pasa con los múltiples formatos de composición que tenemos hoy en día. Por ejemplo, en Instagram es cuadrado. Así que cuando hagas tus... ¿Qué le pasa a la cámara? Me desaparezco. Me desaparezco. Cuando hagas cosas para Instagram, tienes que tener en cuenta que el formato de Instagram es cuadrado. Si pones cosas muy afuera, se va a recortar y se va a ver feo.
A menos que uno, pues, edite, en el caso de una fotografía, lo edites con la medida del Instagram, que es 1080 por 1080. Pero es foto. Video, tienes el problema de contar una historia en video que En video yo pongo haces un 1080 recuadro. por... Haces un recuadro y trabajas en recuadro, entonces te van a ver las dos franjas Ajá, si dos franjas negras. ustedes tienen que recuerda cuando la televisión era NTS, que era 140 por 480. Profe, se entrecorte y usted desaparece y aparece. Listo, ya te voy a dejar de compartir. ¿Y ahora? Ya, y ahora sí. Bueno, entonces les decía que no sé si recuerdan, antes de la televisión HD, es decir, de la televisión rectangular que tenemos hoy en día, la televisión era cuadrada. Esos televisores viejos que ustedes veían que eran grandotes, gruesos y gordos, esos televisores eran cuadrados. Lo que significaba que todas las películas que se hacían en cine después tenían que volver a editarse para mover, o sea, si el objeto estaba aquí, por ejemplo, había que recortar el objeto para que quedara más centrado y poder mostrarlo en televisión. Entonces había unos anuncios al principio de la película que decían, esta película ha sido reeditada para poder mostrarla en el formato de televisión. Al mismo tiempo le quitaban mucha violencia y ese tipo de cosas. Pero sí, los formatos tienen que adaptarse a donde van a ser mostrados al final. ¿Responde eso tu pregunta, Arnulfo? Sí, señor. Sí, señor, gracias. Entonces, sí. Listo, empezamos con el tamaño, que es el tamaño de la toma. Ya entendieron que el tamaño de la toma no es el tamaño de la resolución final, sino el tamaño en el que voy a editar. Y comenzamos a importar los assets. ¿Qué son los assets? El fondo, la parte, este objeto que ustedes ven acá donde está el árbol, por ejemplo, esto se renderizó en Blender. Entonces yo rendericé una sola foto, no hubo necesidad de renderizar más, una sola foto del árbol para poder poner esta toma, esta pieza, todo eso se incluye dentro de Photoshop en capas y luego finalmente se hace esta presentación en Photoshop, donde tú ubicas todos los elementos y les pones los nombres a cada capa. Es fundamental que le pongas los nombres a cada capa. Esto es un árbol, este es el cielo, este es un tronco, esto es montañas. Póngale los nombres, porque esos nombres se heredan. Es decir, saltan de esta plataforma al Blender o saltan de la plataforma al After Effects cuando van a hacer composición. Hasta aquí, hasta este momento, tú ya ensamblaste una toma. Ya después esto se lo puedes pasar a alguien que está haciendo la animación, que va a incluir el personaje, que va a hacer cosas con él, y esa persona puede comenzar a iluminar, a ponerle efectos, a colorizar, a ver que se mueva la cámara dentro de él. Ya con esto ensamblaste la toma. ¿Sí entiendes? ¿Queda claro hasta ahí? Este proceso que se acaba de hacer, eso es lo que significa armar una toma. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Qué, profe? Sí, señor. Este es el PDF. El PDF se los acabo de enviar a ustedes tanto en el Drive como en el WhatsApp. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en la asignación para el segundo corte, tenemos esto. Tenemos las tareas para el equipo de planeación.
Profe, usted disculpe, interrumpo, profe. No sé si es su internet o mi internet, pero lo escucho súper intercortado. Voy a dejar de compartir pantalla, de compartir. Denme un segundo para ver qué pasa aquí. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Ya pueden ver mi pantalla? Profe, no, no podría ser, bueno, al menos a mí me podría hacer el favor de mandar lo que usted está diciendo ahora, o sea, en resumido, obviamente, de que Se te entrecortó, María. Mari, lo que estoy haciendo es explicar el PDF. O sea que esta explicación es el PDF. Lo único que hice fue explicar el PDF que les acabo de mandar. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a todos los presentes. Atención, todos los presentes. Voy a dejar de compartir. Vamos a parar el video. Listos. Atención, todos los presentes. Voy a cerrar la reunión de Zoom. Voy a reiniciarla, o sea, entrar enseguida, para que hablemos del segundo corte. ¿Qué va a pasar con el segundo corte? Y les explico este PDF, porque lo que acabo de hacer es explicarles el PDF, nada más. Entonces, salgamos y volvemos a entrar enseguida, ¿ok?